a los sacerdotes, debía vestir al sacerdote Aarón y a sus hijos, nos dice la palabra, es una forma de vestir espiritual. Y es cuando tú y yo, los sacerdotes, que son todos aquellos que están en el grupo de alabanza, son hombres y mujeres que ellos están guiando y dirigiendo al pueblo de Dios, están llevando al pueblo de Dios hacia su presencia. Pero mientras están haciendo esto, tú y yo como parte fundamental, gracias Miki, como parte fundamental del pueblo de Dios, estamos nosotros adornando, si ustedes quieren, y de alguna manera incluso hasta mejorando la adoración del grupo de alabanza. Por eso es que yo siempre he sido totalmente contrario y ajeno a que se escuche solo el grupo de alabanza. En donde sea que me han invitado a compartir acerca de dirigir la alabanza, 9 de 10 lugares termino dándoles palo con solamente esa declaración de que el grupo de alabanza no debería sonar más fuerte que todo lo que el pueblo está cantando y adorando. El pueblo debería ser escuchado, debería ser oído, porque el Señor quiere escuchar al pueblo, no quiere escuchar al grupo de alabanza. Ahora algunos están así, amén, sí, gloria a Dios. Bueno, yo no te he escuchado hoy. Así que antes de que estén ahí, ¿no es cierto? Oh, sí, oh, aleluya, es verdad, ¿verdad? Deberías dejar que tu alabanza sea oída. Pero me encanta cuando hay gente, no estoy hablando de todos, por cierto, sí, pero es hermoso y precioso cuando hay personas que entienden esa revelación y son capaces de ellos mismos adorar al Rey de Reyes. Y lo que estamos haciendo espiritualmente, estamos vistiendo al varón, a la mujer de Dios que está llevándonos ante su presencia. Y estamos dejando de que esa adoración sea tanto más gloriosa. Amén. Así que nunca te olvides de ese principio. Yo le agradezco al Señor porque ustedes son un pueblo que es entendido, que ha sido enseñado y que por la gracia de Dios, además, como a diferencia de algunos otros lugares, practican por lo menos en eso lo que han sido enseñados. Amén. Ok, creo que ya están ustedes en Mateo capítulo 16. Déjame empezar leyendo estos 2-3 versículos acá en el versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que, subraya, le era necesario ir a Jerusalén y, con otro color, subraya, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Subraya con otro color si tienes, y ser muerto. Oh Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te agradezco esta noche porque tenemos una oportunidad más, Señor, de poder recibir con un corazón abierto y dispuesto. Gracias, Señor Jesús, por haber preparado nuestros corazones con la alabanza y la adoración, trayendo tu presencia manifiesta a este lugar, Señor. Te agradezco, Jesús, porque tú estás dispuesto a hablarnos. Háblanos, Señor, que tu pueblo oye hoy tu voz. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Aquí está Jesús compartiendo con los discípulos. Antes de esto yo no tengo mucho tiempo para compartirte lo que está en el contexto, pero Jesús, para variar, había estado haciendo milagros, Jesús había estado enseñando en sinagogas, había muchas cosas hermosas y gloriosas que estaban sucediendo. Pero comienza aquí en este versículo diciéndonos de que Jesús tomó a sus discípulos y a los discípulos, a ellos les comienza a hablar y les empieza a explicar de algo que le era necesario. ¿Sí? Hay muchas veces en la palabra de Dios y especialmente en la vida del Señor Jesús, por ejemplo, Juan capítulo 4 nos dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y aquí nos dice de que le era necesario, él comenzó a hablarles acerca de, déjame leerte otra vez aquí lo que dice, comenzó a hablarles diciéndoles que le era necesario ir a Jerusalén. Ahora, son muchas veces, y es en el ministerio del Señor Jesús, hubieron muchas veces donde Él fue a Jerusalén, por lo menos en los 3 años y medio de ministerio que Él tuvo, por lo menos 3 a 4 veces, Él tuvo la necesidad de estar en Jerusalén, cumpliendo las fiestas, 3 o 4 veces, dependiendo en cada año, por cierto. ¿Sí? Porque tenían que subir para las diferentes fiestas. Pero en esta ocasión Jesús está hablando de algo que muchos de nosotros
así como el apóstol Pedro y los discípulos de Jesús, si no nos armamos del mismo pensamiento, como nos dice la palabra, podemos también equivocarnos en nuestra apreciación de lo que le es necesario a Jesús. Es impresionante que cuando tú lees el contexto, todo lo que Jesús estaba hablando, hasta este momento es como que el ministerio de Jesús está llegando casi a su clímax, casi a ese punto donde ya todos lo conocen. Hemos visto con muchos en la escuela bíblica que los hermanos de Jesús al principio de su ministerio querían, ya pues sube a Jerusalén, sube a la fiesta. Ninguno que quiere darse a conocer está ahí escondiéndose, pero en este momento todos ya conocían a Jesús. Y como muchas veces hemos compartido, es muy posible por las actitudes que tienen los discípulos y de entre los discípulos especialmente algunos que eran muy allegados a Él, que ellos tuvieran una forma de pensar que era distinta a la que el Señor Jesús estaba viniendo, los propósitos del Señor Jesús. Ellos querían que realmente Jesús se haga rey. Y no solamente durante el tiempo de vida de Jesús, sino aún después de que Él murió y resucitó, cuando está 40 días y 40 noches con ellos enseñándoles acerca del reino, la última instrucción que les da, los discípulos preguntan, entonces ahora sí vas a restaurar a Jerusalén en el reino. Ellos seguían pensando de una manera distinta. Pero aquí Jesús les habla y les dice que le era necesario ir a Jerusalén. Y luego agrega algo que pareciera ser una oposición total y absoluta si entendemos qué es Jerusalén. ¿Alguien sabe qué significa Jerusalén? Doble paz. Pero dice, y padecer. Y no solamente dice padecer, sino que dice, y padecer mucho. Entonces, si el Señor nos permite en los siguientes minutos, quisiera que podamos nosotros considerar. El apóstol el apóstol Pedro en una de sus epístolas, él escribe diciendo, no se sorprendan ustedes cuando vengan aquellas pruebas de fuego sobre sus vidas. No se sorprendan como si alguna cosa extraña les aconteciera. No se sorprendan, es más, cuando tú ves con el apóstol Pablo también cuando él escribe, no se sorprendan como si fueran ustedes gentiles, como si fueran ustedes incrédulos. Porque es necesario que pasemos por aquellas pruebas. Es necesario que pasemos por aquellas tribulaciones. Y dice el apóstol Pedro, porque una vez que haya sido puesta a prueba vuestra fe. La prueba de vuestra fe, no tu fe, sino la prueba de tu fe, salga más hermosa que el oro. Y nos dice, aunque es perecedero el oro, se prueba con fuego. Entonces sucede, mis preciosos hermanos, que si nosotros no somos capaces de tener ese mismo pensamiento, en un momento les voy a llevar algunos pasajes que tienen que ver con lo que Jesús después le responde. Si nosotros no entendemos que el Señor está realmente en control de toda situación y circunstancia en nuestras vidas. Ahora, una cosa es decir, amén, sí, yo sé que el Señor está en control, hasta que nos toca pasar la prueba. Y ese momento decimos, ¿cómo, Señor? Ahora, déjame regresar aquí a este pasaje. Les dice, le era necesario ir a Jerusalén, al lugar de doble paz, pero padecer mucho. En ese lugar de doble paz. ¿Se acuerdan ustedes en Jeremías 12, versículo 5? Nos dice, si con los de a pie peleaste y te cansaron, ¿cómo harás con los de a caballo? Y luego, ¿qué es lo que dice? Si en la tierra de paz, si en aquella Jerusalén, y a veces pensamos que nuestra Jerusalén es, la iglesia, o en mi lugar secreto, o el lugar donde mi familia está todos felices, de tiempo en cuando tengo una Jerusalén en mi casa, y después ¿qué es? El Hades. Entonces, no. La Jerusalén, Jesús les habló a los discípulos y les dice, cuando Él se estaba yendo, les dice, les conviene a ustedes que yo me vaya.
Porque mi Padre va a enviar al Consolador, al otro yo. Él les va a llevar y además les dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no, ¿cómo qué? El mundo nos da una paz que tiene que ver con una seguridad circunstancial. ¿Me sigues? El mundo nos da una paz que tiene que ver con lo que te rodea en ese momento. Y nos dice, ok, hay crisis económica, ¿cómo tienes paz? Cuando tienes dinero, cuando tienes ahorros. Tuviste un accidente, ¿cómo tienes paz? Tienes un seguro de salud, ¿no es cierto? Si alguien se muere, ¿cómo tienes paz? Ahí sí ya no saben, ¿no? ¿Qué? Con el seguro también, ¿verdad? Digo, el seguro me va a dar algo de paz, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mundo trata de darnos diferentes opciones de paz. Pero Jesús nos da una paz como no nos puede dar el mundo. Una paz que el apóstol Pablo nos dice sobrepasa todo entendimiento. Ahora, debe llegar a sobrepasar. No quiere decir de que va a ser más abrumador que tu entendimiento, sino que la paz que tú tienes en Cristo Jesús debe ser capaz de anular tus pensamientos que te están haciendo pensar en las circunstancias que te rodean. Y por eso Jesús decía, me es necesario ir al lugar de doble paz, pero voy a padecer mucho. Y no voy a padecer mucho del mundo. Nota que aquí ni siquiera mencionó a Pilato, ni a los romanos, ni a ningún otro gil, sino a los más giles. Iba a padecer mucho de quiénes. De la gente que en teoría conocía más. Porque a veces, incluso aquellos que conocen más, y te lo voy a demostrar en un momento, ¿sí? Minutos antes, el apóstol Pedro está declarándole a Jesús quién es Él. No Pedro, sino Jesús. Jesús pregunta, ¿quién dicen las personas que soy? Eres esto, eres el otro, que esto, que el otro. ¿Verdad? Y después Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Y si tú quieres, en ese momento, de pronto ha sido así como que una luz del cielo sobre Pedro, ¿verdad? ¿No es cierto su cara de, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Y Jesús procede y le dice, porque todo lo que atares en la tierra, y sobre esta revelación voy a fundar mi iglesia, no sobre ti, Pedro, sobre la revelación de que soy el Cristo. Y Jesús dice, me es necesario padecer mucho de manos de todos aquellos que deberían conocer más, que deberían saber mejor, que deberían tener mayor conocimiento no solamente de la palabra de Dios, sino de quién es Jesús y de cómo actúa Dios. Pero no solamente me es necesario padecer mucho, sino que me es necesario morir. ¿Cómo? Sí, eso dice o no. Me es necesario, comenzó a decirles, me es necesario padecer de los ancianos, o sea, los mayorcitos, los espirituales, el hermano mayor, de los principales sacerdotes, incluso el liderazgo dentro del cuerpo de Cristo no sabe lo que realmente está pasando con una persona. Y de los escribas, que lo único que hacen es leer la palabra supuestamente, y escribirla y transcribirla, y ser muerto. Pero mira lo que dice, y resucitar al tercer día. ¿Sabes? Muchos de nosotros, si entendemos como el apóstol Pablo entendió, el poder de su resurrección, no podemos nosotros participar de eso a menos de que hayamos entendido que nos es necesario padecer mucho y ser muertos.
Están aquí. Claro, yo entiendo. Muchos de ustedes no van a decir amén a eso, ¿no? Están aquí, amén, sí, pero cuando decimos padecer mucho y ser muertos, cri, 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 no quiero decir amén porque el Señor me va a venir a buscar por esas palabras. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque nosotros no pensamos como el Señor piensa. Porque nosotros pensamos que el problema que el ser humano tiene es lo que Adán y Eva nos heredaron. Y nos heredaron pues el conocimiento del bien y del mal. Lo único que nosotros conocemos es lo bueno y lo malo. Pero ¿quién creó el día del bien? ¿Y quién creó el día del mal? Pero nos dice la palabra que todo lo que Dios creó era bueno. Pastor, ¿me está diciendo entonces que las cosas malas que me pasan son buenas? Te estoy diciendo que tienes que aprender a tener discernimiento del bien y del mal, no conocimiento. Porque el conocimiento puro, cuando algo malo te acontece, tú vas a decir, no, pero es que, Señor, ¿dónde estabas? Señor, me has abandonado. Señor, ¿cómo es posible de que yo tenga que pasar y padecer mucho? Y además ser muerto. Lo que pasa es de que nunca vas a experimentar el poder de la resurrección hasta que no hayas muerto. El apóstol Pablo escribe ahí en Hechos y dice, yo muero cada día. Me pregunto, ¿mueres tú cada día? Algunos están ahí, sí, pastor, por lo menos hoy muero de sueño. Aparte de lo obvio y lo evidente. ¿Mueres a las cosas que el Señor quiere que mueras? ¿Mueres a tu carne, a tu pecado? ¿Mueres a tu orgullo? ¿Mueres a lo que tú piensas? Algunos de nosotros somos tan, ¿cuál es la palabra? Cuando demandas algo, demandante, sí, gracias, pero además de eso, exigentes, y otra palabra más, hay otra más fuerte, arrogantes, esa es buena palabra. ¿Qué han dicho por allá? ¿Cómo? Pedigüeño. Pero había otra, ya me he olvidado. Sí, pedimos para nuestros placeres, exigentes, tan hasta descarados, sinvergüenzas, que le demandamos a Dios que nos bendiga. Señor, ¿dónde está pues mi provisión? Si yo diezmo todo el tiempo. Tú has dicho tu palabra, aquí dice, te lo reclamo, te lo echo en cara. Que abrirías los cielos. Y como que pensamos que el Señor tiene que darnos cuenta de lo que hace. Es lo que Job estaba pasando, ¿no es cierto? Job estaba justificándose a sí mismo. Si yo no he pasado nada, maldigo el día en que he nacido. Y por eso no hay 29 de febrero. Cada 4 años nomás se recuerda. No, es otra la razón. Pero viste, ¿qué es lo que pasa? Nosotros llegamos al punto en que solamente consideramos con el conocimiento del bien y del mal nuestra circunstancia, nuestra situación. Y el Señor dice, ¿se acuerdan ustedes? Les estoy dando solamente ejemplos. Juan capítulo 12. Jesús está hablando y les dice, es necesario, cuando le preguntan, quisiéramos ver al maestro, quisiéramos ver a Jesús. Jesús responde y dice, es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera. Y todos así, Jesús, creo que no nos has entendido, te quieren ver. Y él responde, ¿cómo que me quieren ver? Es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera. Porque si no muere, el grano de trigo queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando nosotros morimos en las experiencias y morimos a lo que Dios quiere que muramos, ¿no ve?
Porque algunos de nosotros nos morimos de pena, nos morimos de miedo, nos morimos de rabia, nos morimos de literal, ¿no? Así, no, ya no aguanto, y se mueren, ¿no? Entonces, no estamos hablando de ese morirte. No es de que estás en una circunstancia, ay, me muero de pena porque el Señor está pasando, y caen en una depre. Eso no es lo que el Señor está diciendo. Porque en esa situación, en ese problema que estás teniendo, en ese problema familiar, en ese problema económico, en ese problema interpersonal, en ese problema existencial que estás teniendo, Dios está buscando que muera algo en ti. Pero es que siempre me trata mal. El Señor quiere que muera tu orgullo. Pero es que dice la palabra que me tiene que tratar bien. ¿Es lo único que dice? Estoy hablando a los esposos y a las esposas. ¿Es lo único que dice la palabra? Además, ¿es lo único que te importa? Yo diezmo todo el tiempo, pastor. ¿Por qué estoy así con tantos problemas financieros? Es lo único que dice la palabra que si diezmas Él va a abrir las ventanas de los... Además, pensamos de que va a abrir las ventanas de los cielos y te va a lanzar así, billetes de dólares. Perdóneme, pero yo no he visto hasta ahora así que caiga así, de dólares. Pero yo he visto que ha llovido oro. ¿Conoces a esas personas que alguna vez has conocido a una persona que le ha hecho tapadura de oro y todo? ¿Dónde está pues ahora su tapadura? Se la han debido destapar y han debido ir a vender, empeñar, porque están en tantos problemas económicos que ya no tienen ni eso. Hasta el regalo de Dios lo han farreado. Porque ese es el problema, seguimos a las señales. Y pensamos, ay, está haciendo llover oro. ¿Y para qué quieres ir a ver que llueva oro? Porque por ahí pues un poquito de esto puedo vender. Estás igualito que Simón, el mago, que quería vender, quería comprar, quería intercambiar, trocar los dones de Dios. Entonces el problema es que nosotros nos podemos poner incluso exigentes con Dios en ese sentido, así como Job. Y básicamente está, pero Señor, yo no entiendo por qué a mí me está pasando, si yo soy un hombre justo. Y sus amigos estaban, pero es que algo debió pasar, alguna cosa. No, yo no he hecho nada, yo soy perfecto, yo no hago nada, yo maldigo el día. Es más, el Señor no tenía por qué haberme hecho esto. Entonces el Señor le dice, ¿verdad? Desde el torbellino, ponte ahora como varón, vamos a hablar, tú y yo. Los amigos, fuera, tú y yo. ¿Quién te crees que eres? Es mi traducción del capítulo 38 hasta el 41. ¿No ve? Porque empiezan todas las preguntas. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Y qué hiciste tú? ¿Eres tú el que domina la Leviatán? ¿Tú has creado esta bestia? ¿Tú has hecho esto? ¿Quién te crees? Y el problema es ese. A veces nos creemos más que Dios. En la circunstancia nos rasgamos las vestiduras y te voy a mostrar aquí, Pedro llegó a creerse más que Dios. Porque Jesús les está diciendo a los discípulos, me es necesario, voy a padecer mucho. Ahora, ¿por qué le era necesario? Porque tenía que cumplir la voluntad del Padre. En el rollo del libro está escrito acerca de mí. ¿Sabías tú de que Dios tiene un rollo de libro para ti también? ¿No sabías eso? ¿Nunca has leído el Salmo 139? Que el día en que Él te vio en el vientre de tu madre, mientras tú estabas siendo formado, en su libro Él escribió todas las cosas que iban a ser formadas de ti. Entonces cuando algo te pasa, no es que el Señor así como, ay, ¿dónde estaba? ¿Qué ha pasado? Esto no está en el libro. Mayday, Mayday. Holy Spirit, haz algo. No, el Señor sabe lo que está pasando en tu vida. Sabía lo que le estaba pasando a Lázaro. No creas que Jesús no sabía. Jesús estaba ahí caminando y de pronto vienen los amigos que fueron enviados por María y Marta. Lázaro, al que amas. Fija que esa fue Marta la que mandó ese mensaje. Lázaro, al que amas, está muy enfermo. Bien. Belleza. Y se quedó 3 días más. Pero lo amabas. Algunos, no me ames tanto, Jesús. No me ames porque está... ¿Verdad? No. Jesús lo amaba, pero a Jesús no le iba a sorprender.
Y cuando se van estos dos muchachos o quienes hayan sido, el Señor Jesús está ahí con sus discípulos y sus discípulos le dicen, pero Jesús está enfermo. No, no se preocupen, Él no está enfermo, Él no está muerto. Él solo duerme. Entonces podemos quedarnos 4 días más. Y ustedes son burros. Él ha muerto. Qué mala onda, Jesús. Y en el camino, mientras está yendo, se ocupa de hacer otros milagros más. ¿Sabes que hay veces donde a ti también te es necesario padecer mucho? 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna. ¿Sabes que Él te ha llamado a su gloria eterna? Ahora, es gloria eterna. En primer lugar, Él te ha llamado a su gloria, pero te ha llamado también a la eternidad. El problema es que nosotros tenemos puestos los ojos en lo temporal. Y decimos, pero Señor, es que estoy en esto 10 años. ¿10 qué? ¿Y qué son esos años? Temporal, no es eterno. Pero parece una eternidad, pastor. Bueno, eso es porque tú no estás haciendo lo que el Señor está esperando en ti. Él no te pone en esa situación solo para que padezcas. Él te pone en esa situación para que mueras. Peor, ¿no? Pastor, estoy mejor con que solamente padezca. Quiero padecerme a Él. Así no te vas a padecer a Él. Así vas a padecer más y más y más. Y luego te vas a morir. Es necesario que padezcas. Te llamó a su gloria. Coma. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Pero ya son 15 años, ya son 20 años. ¿A dónde te llamó? ¿A su gloria qué? Entonces, ¿qué es 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80 años? ¿Qué es? Con eternidad. Si 1000 años son un día, no has sufrido ni un día. Para el Señor, haz cálculos. ¿Cuánto estás sufriendo? ¿35 segundos? A los ojos de la eternidad. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él, que te ha llamado, te establezca. Él te afirme. Y Él, ¿de qué? Fortalezca, os perfeccione. ¿Por qué? ¿Y cómo te perfecciona? Con el poco tiempo que has sufrido. Con el poco tiempo que has padecido. Con el tiempo donde la prueba de tu fe ha salido más preciosa que el oro. ¿Pero sale más preciosa? ¿O nos salimos nosotros preciosos? Alguno de ustedes se sale con su preciosa. Me es necesario ir a la tierra de paz y en la tierra de paz padecer mucho y ser muerto. Porque el momento en que yo muero a lo que el Señor está buscando de mí, es el momento, y cuando muero bien muerto. ¿Te fijas que hay algunos que se hacen a los muertos? ¿Cómo pruebas de que se echa al muerto, no? Entonces, le pateas. No, sigue vivo. Alguien dice, ay Señor, ya no puedo, me voy a morir de pena. Y ni lágrimas le salen y el Señor está así. Morite de una vez. Pero es que ya no aguanto. Y Señor, yo no estoy esperando eso. ¿Te quieres morir? Así en ese estado te vas a quedar por la eternidad.
yo quiero que mueras a lo que yo estoy buscando para traer el poder de la resurrección. Porque el Espíritu que vivificó a Jesús, ¿de dónde? De entre los muertos, Él vivifica nuestros cuerpos mortales. Él te da fuerzas para que tú puedas hacer lo que tú pensabas que no podías jamás hacer. Pero cuando has muerto. Lázaro. ¿Sí, Jesús? No. Lázaro estaba muerto. Entonces, ¿qué le dice? Jesús, pero hiede ya. Hace 4 días que está muerto. ¿Sabes qué es eso hace 4 días? Está bien muerto. Si hubieras venido antes, no le hubiera pasado esto. Seguí hinchando, me voy a ir. Vuelvo en 3 días más. ¿Viste? O sea, le da la oportunidad. Pero te digo que el que ha muerto en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees que puedo resucitarlo? Yo sé que lo puedes resucitar en un día cuando todos vamos a resucitar. Así está citando a Daniel, ¿no ve? Todos van a resucitar como el resplandor del sol, como las estrellas. Marta, llámala a María. Porque sigues hablando, me voy a ir. Y a veces somos así. Y no entendemos. Pero hiede ya. Jesús dice, porque hiede, ahora yo puedo resucitarlo. ¿Cuánto tiempo tienes que padecer? El tiempo que te tome morir. Y si es mucha carne, mucho más vas a padecer. ¿Me escuchan lo que les estoy hablando? Si es mucha carne la que tienes, mucho más vas a padecer. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo tuvo que pasar una tras otra, hasta el final de que el Señor dice, le habla al Señor y le dice, por favor, te pido 3 veces, te he pedido acerca de este aguijón en la carne? Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Entonces, chitón, o me voy. Me es necesario padecer y ser muerto y, ojo, al tercer día. Porque al tercer día resucitar, porque tengo que estar bien muerto. Cuando el Señor te hace morir, espera hasta que te termines de morir. No te deja ahí en el, viste que te has hecho al muerto y has bajado ya los latidos de tu corazón. Y tu respiración ya es mínima. Y te has tomado esa pastillita porque ya ni se siente. Te hacen el cardiólogo viene a hacerte esto, ¿cómo se llama? ¿Qué? Electrograma. Y, cardiograma. Este está muerto. Sí, estoy muerto. El Señor dice, no, voy a esperar 3 días. Si se va a morir, que se muera. Bien muerto. Porque cuando esté bien muerto, va a actuar el poder de mi resurrección. Y cuando actúe el poder de mi resurrección, no va a despertar como murió. Va a despertar con algo que yo he producido en él. Pero nosotros hacemos la de Pedro. Entonces Pedro, versículo 22. Pedro. Este Pedro era un capo. ¿Sí? Entonces Pedro, tomándolo aparte. Oye, ¿se ubica la imagen? ¿Sí? A ver, ven, Arielito. ¿Sí? Aquí está Jesús, sí, para ti. Está Jesús y está hablándonos a todos y nos está diciendo, no, sí, Dios es necesario que muera y que ve el tercer día. Pedro viene así, no, ven conmigo, ven. Sí. Ten misericordia de ti.
compadécete un poco de vos, hermano. No necesitas morir. ¿Por qué vas a morir? Ahora, ya están los discípulos. Pero no solo están aquí los discípulos, sino que Jesús, como tú ves en el consejo completo de la palabra, cuando le era necesario ir a Jerusalén, en otro de los evangelios dice que Jesús tenía rostro como de ir a Jerusalén, ¿no ve? Entonces, pon tu rostro firme como de ir a Jerusalén. Pero el rostro, pues. No, mentira. Entonces, ¿qué pasa? Jerusalén está allá. Pedro, tomándolo aparte, en el griego quiere decir esto, lo llevó por otro camino. Y en el otro camino le dice, no pues, ¿cómo así, joven? Siéntate, gracias. ¿Cómo vas a hacer esto? Pedro, tomándolo aparte, que otra vez quiere decir, por cierto, no solamente es tomándolo aparte, es lo apresó, lo agarró fuerte y se lo llevó por otro camino. ¿Sí? Lo condujo a otro lugar. Comenzó a reconvenirle. Oye, qué güey este. Ahora, reconvenirle nosotros es como que a convencerle, ¿no ve? No pues Jesús, ¿qué dice aquí? Jesús, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Verdad? Pero reconvenirle, ¿cómo reconvienes a una persona? Tratas de convencerla, ¿no ve? No pues. A ver, piensa un poquito. ¿Cómo crees que tu padre te va a hacer eso? Piensa un poquito. ¿No será que estás pasando este problema por la iglesia donde estás? Piensa un poquito. ¿No será que te has equivocado con esa ofrenda que has dado? Piensa un poquito. Pero sabes, ese pensar un poquito es bien bonito. Porque en el griego en realidad quiere decir reprender. Comenzó a reprender a Jesús. Así como muchas veces nosotros, hasta el día de hoy, reprendemos a Jesús. Satanás, en el nombre de Jesús, te ordeno, no vas a tocar esto. Saltas ahora, salsa ahora. Y de pronto está el Sata así. ¿Y ahora qué hice? ¿Viste? Yo lo veo al Sata con cara de Godínez. ¿Y yo qué hice? ¿Verdad? No sabe nunca, siempre le cae. ¿Has visto el Chavo del Ocho, Godínez? Así yo lo veo al Sata, así como desde la perspectiva cristiana. Porque le echamos la culpa de todo y de nada. En el nombre de Jesús, y está ahí Jesús haciendo todo eso. En el nombre de Jesús te saco. Y Jesús, tampoco. Cachos tengo, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás diciendo Sata? Yo estoy haciendo esto. Comenzó a reprenderle. Es más, esta palabra, no voy a quedarme mucho tiempo en esta palabra porque en realidad quiero llegar a otro lugar. ¿Sí? La palabra es epitamao. Muy bien. Epitimao. Pero es una conjunción de palabras, si tú quieres. Son dos palabras que se utilizan, porque la palabra original, la palabra sin el, ¿cómo se llama este? Sin el prefijo, gracias. Sin el prefijo es la palabra timao. La palabra timao quiere decir honrar, estimar. Pero cuando le agregas el prefijo, le está diciendo en otras palabras reprender, reprobar. Esta palabra quiere decir mandar, ordenar, censurar, prohibir. O sea, aquí está Pedro y lo saca del camino, le quita su enfoque, porque Jesús, otra vez, te vuelvo a repetir, cuando lees el consejo completo, tenía rostro como de ir a Jerusalén. Pedro, el escamoso, lo saca a un costado, ya no puede ver el camino y le empieza a reprender, le empieza a desestimar y le empieza a prohibir. Y lo primero que hace, y antes de que estés pensando en, pucha, este Pedro, qué mala onda, te estoy hablando a ti. Porque tú y yo somos Pedro con el Jesús que está dentro de nosotros. Jesús nos dice, ¿sabes qué, hijo? Es necesario que vayamos a Jerusalén y vas a padecer.
mucho. Y vas a morir bien muerto. Para el tercer día te voy a resucitar. Y empezamos a prohibirle. Y empezamos a advertirles lo que significa. Me vas a escuchar. No te voy a permitir que hagas esto. No te voy a dejar que me hagas esto. Tú no me puedes hacer esto. Y cuando viene una persona y nos dice, ¿has considerado que quizás es Dios que está buscando que algo muera en ti? No, imposible. Pues, ¿qué sabes? ¿Qué sabes pues de la vida? Por lo visto parece que sé un poquito más que tú. Porque si tú supieras tanto, yo hubiera salido de esa. Y empezamos a tratar a Jesús como si fuera nuestro siervo. Empezamos a ordenarle, empezamos a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti. Pucha, qué capo Pedro. ¿Sí? Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. De ninguna forma. Otras traducciones dicen, para nada, ciertamente no voy a dejar que esto te suceda. En otras palabras, mejor muerto yo a que te suceda a ti. Y Jesús dice, eso estoy buscando, que mueras vos. Pero él volviéndose, subraya eso en el versículo 23, volviéndose. Porque esta palabra tiene que ver con volver al camino. Esta palabra tiene que ver con darte la espalda. Esta palabra tiene que ver con, lo agarró a Jesús, lo llevó aparte y Jesús es como que hace esto. Suéltame, me vuelvo a parar aquí y desde este lugar mirando hacia donde tengo que ver, a vos te reprendo, Satanás. Volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, Jesús es Pedro. Es el que acaba hace 2 minutos de decir que eres el Cristo. ¿Cómo que Satanás? Ahora, ¿estás listo para esto? Dame unos minutos más y ya te vas a ir. ¿Sí? Esta palabra, quítate, en el griego significa muere de una vez. Muere de una vez, Satanás. Pero es Pedro. Pero Jesús le está hablando a Satanás que está en Pedro. Por eso, aquí, mira. Me es necesario, ahora, tú y yo después de esto vamos a salir de esa entendiendo lo que el Señor quiere que hagamos. Me es necesario ir a la tierra de paz, pero a padecer mucho. Tanto que voy a morir, pero no yo. Sino como dice la palabra de Dios, ese fuego viene a quemar a quienes. A los adversarios. Esa palabra Satanás significa adversario. Muere tu adversario cuando el Señor Jesús permite una prueba donde piensas que tú vas a morir. Muere el adversario, el acusador es la definición de la palabra Satanás, el que te está acusando de día y de noche. Entonces, lo malo se convierte en bueno. Entonces, del devorador sale dulzura. Entonces, de la muerte viene la vida. Jesús no le estaba diciendo a Pedro que era Satanás. Le estaba enseñando un principio. Pedro, tú me has seguido todo este tiempo y hasta ahora no entiendes. Va a pasar esto. Tiene que suceder esto.
Y después de esto Jesús les habla a los discípulos y les dice, si quieren seguirme tienen que negarse a sí mismos y tomen su cruz. ¿Qué hace la cruz? Te salva. La cruz nunca te ha salvado. No hay ningún pasaje que nos diga de que la cruz te salvó. ¿Sabías eso? La cruz no es símbolo de salvación. ¿Sabes de qué es símbolo la cruz? De muerte. ¿Cómo te quedó el ojo? Para aquellos que llevan su crucecita, ¿no? Llevarás tu cruz, ¿no? Y se ponen su cruz. Aquí está. No han entendido, porque el llevar tu cruz tiene relación con lo que acaba de enseñar Jesús a Pedro y a los discípulos. La carne en nuestras vidas siempre, mira, el apóstol Pedro hace unos minutos atrás tiene una revelación brutal de quién es Jesús y Jesús le dice esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Por qué le dice esto a Pedro? Porque Pedro siempre pensaba carnalmente. Y en esa fracción de segundos hizo cortocircuito su carne y en su espíritu habló. Y después otra vez la carne. Y eso es lo que nosotros hacemos. Por fracción de segundos o fracción de minutos, estamos en el espíritu, nuestra carne está muerta, pero después volvemos a nuestra carne. Y como estaba muerta, de babosos nomás estamos. Y viene la prueba y, pero Señor, no entiendo. Pero Señor, ¿por qué? Adrian. Es lo único que nos queda. El baboso acaba de ganar el título. Adrian, lo único que está pensando. Y nuestra carne siempre nos hace pensar en nosotros mismos. Y por eso nos habla, pero ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dice, quítate o muérete de una vez. Satanás, me eres tropiezo. Y mira lo que dice. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué tremenda declaración. Le está diciendo, Pedro, tú solo ves tal como todos los otros hombres ven. Y nos está diciendo a todos, siempre ven como los hombres ven y no ponen la mira en las cosas de Dios. No entienden, mira otras traducciones que te voy a leer. Le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. Vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. ¿Por qué le estaba pidiendo que los desobedezca? Porque lo tomó aparte. Lo agarró fuerte y lo sacó del camino. Y eso es lo que la carne siempre va a hacer con nosotros. El momento de la aflicción, el momento del problema, el momento de la tribulación, va a saltar nuestra carne y nos va a sacar los ojos de la meta. Y nos va a decir, pero ¿y ahora quién podrá defendernos? El Chapulín ya está muerto, así que él no puede defenderte. Necesitas otro héroe. Pero cuando nosotros nos dejamos jalar por nuestra carne, esa carne lo único que nos está pidiendo es que desobedezcamos a Dios. Otra traducción dice, apártate de mí, Satanás, tú eres una piedra de tropiezo. Esto pues deberían enseñar para los que creen de que en Pedro ha sido edificada, es la piedra de la iglesia, ¿no? Era piedra de tropiezo, güey. Eres una piedra de tropiezo, así que no fundes la iglesia sobre eso. Porque no piensas como Dios piensa, sino piensas como la gente piensa. Otro le dice, representas una trampa peligrosa para mí.
Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. En el griego, cuando está escribiendo esto Mateo, lo que dijo Jesús, ¿sí? En el griego le está diciendo, cuando dice, no pones las miras en las cosas de Dios, le está diciendo, tú no tienes la actitud que tiene Dios. Tienes la actitud que solamente tienen los hombres. Tú no tienes el punto de vista que tiene Dios, solamente estás viendo como los hombres. Quiere decir, tú no ejercitas tu mente como Dios quiere que la ejercitas, la estás ejercitando como los hombres saben ejercitarla. Tú no tienes el sentimiento ni la opinión de Dios. Tú no estás dispuesto mentalmente a lo que Dios quiere que hagas. Estás dispuesto solo a lo que los hombres quieren que tú hagas. Tú no te interesas en las cosas de Dios. No estás solícito en las cosas de Dios. No estás pensando, no eres capaz de ponderar con una mente de Dios. Estás solamente ponderando alrededor de tus circunstancias. ¿Pero por qué, Señor? Porque Él es Señor. Pero no me parece justo, Señor. Aunque no te parezca justo, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará lo justo? Pero ¿cuánto tiempo, Señor? Él es el anciano de días. Él es paciente. Él no retarda sus promesas. Él está simplemente siendo paciente para con nosotros, esperando a que todos se arrepientan en todo lugar. ¿Sabes qué significa arrepentirse? Volverse al camino. Y cuando estamos en esas situaciones, 9 de 10 dicen, pero Señor, ¿en qué me tengo que volver? Si yo soy justo, recto, perfecto. Andamos como el joven rico. ¿Cumple los mandamientos? Todos los cumplo, desde joven, dijo el joven. Dios algo está buscando de ti en esa prueba. Dios algo está esperando de que padezcas al punto de que mueras de una vez a eso que tú te sigues aferrando. ¿Viste? Cuando has pasado con tantas tribulaciones y aflicciones y como que el Señor, pucha, te agarra así a sopapo y contra sopapo y recontra sopapo, al final del día algo aprendes. Y una de las cosas que yo he decidido hace muchos años atrás es, cuando viene esa prueba y esa aflicción, digo, Señor, ¿y ahora qué tengo que morir? ¿Qué tengo que hacer? Y a veces cuando ya no sé qué tengo que hacer, bueno, Señor, aquí está mi cabeza. Pongo mi cabeza en la guillotina y descanso en Él. Porque igual, aunque estás padeciendo, es Jerusalén. Y le digo, dale Jesús, hazlo rápido. ¿Has visto alguna vez a los verdugos que llevan a las personas a la guillotina? ¿Qué harías tú si te están llevando a ti la guillotina? En el nombre de Jesús te ato, te reprendo. Ahora vas a andar, Rox, óramelo. ¿Eh? Mientras más pelees, la guillotina va a caer, no te va a cortar, va a caer, no te va a cortar, te va a cortar los dedos, te va a cortar las pestañas, te va a cortar la nariz, pero nunca te va a cortar el cogote. Se te va a caer el brazo, vas a estar, Jesús, vas a crecer un brazo. ¿Y si no voy a caminar así? Como tontín. Si Jesús te ha llevado a ese punto, echa tu cabeza en la guillotina y ruega que sea rápido. Porque si es rápido, en abrir y cerrar de ojos,
resucitarás a una nueva vida. Y cuando hayas resucitado a lo que el Señor quiere, en ese punto, en esa área, la muerte ya no tiene en ti nada. ¿Por qué crees que nos dice la palabra de Dios? Es necesario que el hombre muera una sola vez. Cuando has muerto, has muerto. Y el Señor dice, listo, ya está. Para esto has hecho tanto show. Pero Señor, tantos años, ha sido tu culpa. Tanto he sufrido, Señor. Tanto me he desesperado. Podríamos haber cambiado esto hace 15 años. No esperes otros 15 años. No tienes el lujo para perder tanto tiempo. Él está listo para cortarte la cabeza. Y no matarte, sino cortar. ¿Qué está en tu cabeza? Tus pensamientos. Y entonces que tus pensamientos... tenía que hablarte de otros pasajes más armados de este mismo pensamiento, nos dice la palabra. Colosenses 3 y en Filipenses el apóstol Pablo nos está hablando de esta exacta misma palabra. No pones la mira en las cosas de Dios, y Pablo nos dice, pongan la mira en las cosas de arriba, en las celestiales. Muere ya. Deja que el Señor termine de hacer esa obra. Créeme que la resurrección es gloriosa, es hermosa, es maravillosa. No se puede entender, solo se lo puede vivir. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar con una oración. Aleluya. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te agradezco, Señor, por cada persona en este lugar que yo sé, Señor, que si vienen hoy es porque ellos tienen un corazón dispuesto para recibir. Gracias por toda persona que ha escuchado este mensaje a través de las ondas del internet. Señor, no queremos salir de este lugar de ninguna otra manera de pensar, sino aquella que tú quieres, Señor. Queremos armarnos de este mismo pensamiento. Si Cristo padeció, nosotros también vamos a padecer. Pero si Cristo Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Señor, queremos tenerlo todo por basura, con tal de llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, llegando a ser semejantes a Él en la misma muerte, muerte de cruz, con tal de que si de alguna manera pudiésemos alcanzar la resurrección, la mejor resurrección, de entre la resurrección de los muertos. Ayúdanos, Señor Jesús, guíanos, Padre, que tu diestra siempre nos sostenga. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos.